Ya estamos. Todavía está entrando alguien. Pues la clase pasada estuvimos viendo pues, cómo distinguir qué es un enlace cuando hay un enlace. Entonces, una cuestión importante es pues saber, ¿no? Si yo veo dos átomos enlazados, ¿qué tipo de enlace puede ser? Sobre todo si se pueden formar iones o no se pueden formar iones. Ustedes en las prácticas de inorgánica, la primera es un taller de discusión del origen de los elementos, la segunda práctica en el laboratorio de inorgánica es la oxidación, propiedades periódicas, que es la oxidación de metales y ver cómo pueden correlacionarlo con periodicidad. Y la tercera me parece que es iónicos y covalentes, que para mí esa práctica está mal en su nombre. No está mal la práctica en sí, sino en su nombre, porque no debería llamarse iónicos y covalentes, debería llamarse iónicos y no iónicos. Porque nosotros vemos propiedades de compuestos covalentes y las propiedades de los compuestos covalentes como se llama, por ejemplo, el punto de fusión o la solubilidad. Y pues yo veo que el oxígeno molecular es una sustancia covalente, el cuarzo es una sustancia covalente. ¿En qué se parece el cuarzo y el oxígeno molecular? Pues en nada, ni en su solubilidad, ni en su punto de fusión, ni en ninguna otra propiedad. No se parece en nada. Entonces, y el problema es que muchas veces cuando nosotros medimos propiedades, lo que nosotros estamos midiendo no es la propiedad de una molécula, sino es la propiedad de un conjunto de moléculas o cómo interaccionan las moléculas entre sí. Pensando en eso, si nosotros vemos que es el punto de fusión, pues el punto de fusión es el cual las entidades que componen a la sustancia pasan de estar en una red sólida a una fase líquida, es decir, las moléculas o los iones que constituyen a esa sustancia se empiezan a mover entre sí libremente y ya no hay unos enlaces direccionales. Eso es pasar a fase líquida. Y, por ejemplo, si estamos pensando en la molécula del agua, uno de los clásicos ejemplos, cuando pasa de agua de hielo a agua líquida, lo que estamos haciendo es romper las interacciones agua-agua para formar unas interacciones agua-agua más débiles o por lo menos ya no están tan juntas. Y son las interacciones agua-agua y no tiene que ver con enlaces covalentes. Entonces, por eso es muy importante distinguir cuando hay enlace y cuando no hay enlace y de qué magnitud es el enlace químico. Porque las interacciones que no son enlaces químicos suelen ser más débiles. Voy a empezar a presentarles una pequeña presentación para recordar. Les dije que quería que vieran, que pasaran un poco lo que es la teoría del octeto de Lewis o Lewis, como también se le llama Lewis, para poder empezar a ver fuerzas intermoleculares. Entonces, pues vamos allá, ¿sí? Si no hay más preguntas. Hay que conocer bien las características del enlace covalente iónico y metálico. Vamos a profundizar en esto y vamos a ver la polaridad del enlace cuando tenemos sobre todo enlaces covalentes. Cuando tenemos un enlace iónico, estamos presuponiendo que son enlaces con cargas eléctricas, entonces ahí la polaridad es total. El extremo de un enlace polar es un enlace iónico donde hay cargas formales. Donde no hay cargas formales es un enlace covalente. Si no hay ninguna distribución anormal de la polaridad es no polar y cuando hay una distribución anormal es polar. Vamos a ver también qué significa eso. Para poder empezar a entender todo esto de fuerzas intermoleculares, que es el tema que a Caterine, ¿verdad?, le gusta mucho y vamos a tratar de ver. Tenemos que recordar la teoría del octeto de Lewis. Y la teoría del octeto de Lewis es muy, muy simple, ¿sí? ¿Qué tan simple es la teoría del octeto de Lewis? Pues es simplemente tratar de completar 8 electrones alrededor, ¿sí? Estos 8 electrones, pues como lo ven, pues tenemos que ver, partir de que partir de un elemento y qué grupo. Vamos a ver este elemento primero, el oxígeno, ¿sale? Está en el grupo 16. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene 6 electrones en su capa de valencia. Dentro de cada enlace
Déjenme cambiar el color para ver que se ve mejor. Dentro de cada enlace hay dos electrones, uno proveniente de un elemento y el otro proveniente del otro elemento. De tal manera que aquí también tengo uno proveniente del oxígeno y uno proveniente de esto. De esta manera, cada enlace contribuye con dos electrones. Por eso tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. ¿Sí? Entonces completa su octeto. O lo que es lo mismo, el oxígeno contribuye con 2, cada hidrógeno contribuye con 1. Tengo dos hidrógenos, dos provenientes de los hidrógenos, dos provenientes de los hidrógenos, más 6 provenientes del oxígeno, se completa el octeto. Y tan tan, muy, muy bien todo, ¿no? Después, yo, por ejemplo, en el acetileno. El acetileno, este caso, es el otro extremo para ver cómo consideramos los enlaces múltiples. Si yo sé que el carbono quiere completar 8 electrones, pero lo que tiene es 4 electrones en su capa de valencia, pues tiene que compartir el número de electrones necesarios para completar 8. Entonces, si se va a juntar con otro, si se va a unir con otro carbono, pues vamos a tener aquí un electrón, otro electrón, otro electrón, otro electrón y otro electrón. Van 6 electrones, 3 compartidos por cada hidrógeno. Permítanme que está entrando alguien. Y o el electrón del hidrógeno, el electrón del hidrógeno. De tal manera que en medio de estos dos, como hay un triple enlace, están compartiendo 6 electrones. Recuerden que cada par de electrones se comparte, cada enlace comparte, es un par de electrones compartido. Entonces, un par de electrones, dos pares de electrones, 3 pares de electrones, lo que me da un total de electrones. Y al tener 6 electrones, me faltan otros 2, que son los provenientes del carbono y del hidrógeno. Entonces completa su octeto. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental entre el oxígeno y el agua es que aquí hay enlaces múltiples, hay un triple enlace y en el agua no hay múltiples enlaces sencillos. Y la otra cuestión es algo bien importante, que es bien importante, que es lo que nos interesa, que esta teoría del octeto de Lewis no la vamos a utilizar ahora para ver estabilidad. No la vamos a ver para ver estabilidad, pero sí para determinar. A ver, alguien me está preguntando algo. Ah, perfecto, Caterine. Déjame un segundo. Caterine habla un poco. A ver. Sí, aquí estoy. Aquí estás, es que no te veía. Es para compartir, darte co-host. Ya, gracias. Es que cuando hablas te mueves de posición. Y te localizo más rápidamente. Lo que les decía, lo que es muy importante ahora para nosotros es ver que lo que yo tengo son pares de electrones involucrados en el enlace y pares de electrones libres. De tal manera que yo en el agua tengo 2 pares de electrones libres, 1 y 2, y los enlaces. Y estos pares de electrones son de suma importancia en la química, en muchas razones. El acetileno, por ejemplo, no tiene pares de electrones libres. No tiene para nada pares de electrones libres. ¿Sí? Estoy probando una nueva cosa. Si se fijan, estoy escribiendo. ¿Sí se ven los señalamientos que estoy escribiendo en el pizarrón? ¿Sí? Es que como lo estoy probando, no he visto si los demás lo ven. Perdonen. Sí, profesor, todo se ve bien. Entonces, para lo que sea más importante, pues tenemos que saber cuántos
cuántos electrones tiene libres, y para eso pues, la tabla periódica es vital. Como ustedes ya lo saben, esto no es nuevo para ustedes, es muy, muy importante. En ese sentido, el periodo 1 solamente va a tener 2 electrones. Por eso el hidrógeno no puede completar octeto, pero sí completa los 2 electrones. Entonces, para empezar por ahí, la teoría del octeto de Lois pues es falla, ¿no? Y luego vamos a tener el helio, va a tener 2 electrones. Y si lo pueden concebir, si lo vemos con la configuración electrónica, pues tiene una configuración electrónica 1s2. Ay, perdón, 1s2. Me estoy acostumbrando. Y ya los demás tienen 8 electrones en su capa de valencia. Todos los demás elementos pues tienen 1, 2, porque está en el grupo 2. Los que están en el grupo 4 tienen 4 electrones. Los que están en el grupo 5, 5 electrones. Pero todo esto no es nuevo para usted, ya lo saben. Entonces, hacer estructuras de Lois debe ser más o menos trivial para ustedes y debe ser fácil, ¿sí? Entonces, quisiera ver ahora lo que significa la teoría de repulsión de pares electrónicos. Antes de seguir con la teoría de repulsión de pares electrónicos, me gustaría ver 2 ejemplos más de ver cuántos pares electrónicos tiene libres un compuesto. Un ejemplo de esto lo vamos a ver aquí, y es, por ejemplo, el SO2. Lo primero que tenemos que ver es el azufre, cuántos electrones tiene. Si está en el grupo 6, pues tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se los pongo bien truculento, ¿no? Luego, el oxígeno, ¿cuántos tiene? Tengo un oxígeno y tengo otro oxígeno. Uy, me estoy acostumbrando a esta manera de escribir y a veces lo escribo bastante mal, entonces. Y el otro oxígeno. Entonces, el oxígeno también tiene 6. Entonces, tanto el oxígeno como el azufre necesitan compartir 2. Entonces, vamos a ponerle que van a compartir 2. 1, 2, 1, 2. Y tiene sus 6 electrones. ¿Sale? Sus 6 electrones. De esta manera, se forman 2 dobles enlaces, un enlace y otro enlace, un enlace y otro enlace. Con esto completa su octeto. Si contamos aquí hay 8, si contamos aquí hay 8, y me queda un par libre. ¿Sí? Entonces, en este par libre es muy importante yo puedo dibujar el S2, vamos a borrar esto y vamos a dibujar bien el S2. Como S, doble ligadura, oxígeno, doble ligadura, oxígeno y un par electrónico libre. Ya sabemos que el agua tiene 2 pares electrónicos libres. ¿Sí? Y si nosotros vemos si tomamos un elemento central, y que tiene unidos 2 elementos, la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, como usted ya lo vio en la batería, lo único que trata de decirme es, esto es muy sencillo, los sustituyentes que van a ser estos, y van a sufrir una repulsión entre ellos, porque pues, tienen una nube electrónica aquí, una nube electrónica aquí, y estas nubes electrónicas se van a repeler, y para evitar la repulsión van a tratar de estar lo más alejados posibles, de tal manera que se van a formar ángulos, y estos ángulos van a dar una geometría a la molécula. Entonces, una cosa que no tenga ni más que 2 sustituyentes va a estar a 180 grados, es decir, va a tener una geometría lineal, como lo tenemos aquí, ¿sí? En cambio, cuando yo tenga 3 sustituyentes,
voy a tener una geometría triangular, que es la forma geométrica que yo tengo para tener los ángulos lo más alejados. Digo, los ángulos de 120 grados son los que voy a tener los sustituyentes lo más alejados posibles. No hay una forma geométrica diferente. Lo que nos dice la teoría de repulsión es que yo puedo tener un par libre y eso me va a funcionar como si fuera un sustituyente. Es decir, los pares libres para efectos prácticos son como átomos. Son geométricamente activos, lo que también se llama estéricamente activo, es decir, hacen un impedimento estérico. Hay un par de electrones que también sufren una repulsión. Si lo que yo decía es que este átomo va a repelerse a este átomo, pues también el par de electrones va a sufrir una repulsión. ¿Sí? La repulsión que va a sufrir estos átomos va a hacer que tomen un ángulo de 120. Pero yo cuando veo una molécula, en la vida real, yo no cuento los pares electrones. Entonces, para mí esas moléculas pues van a tener un ángulo menor a 120 grados, pero si yo no veo los pares de electrones, pues no puedo considerar o no puedo predecir qué geometría va a tener, pero si yo ya sé que hay un par de electrones ahí, sí puedo predecir qué par de geometría va a tener. Del mismo modo, la geometría tetraédrica pues son 4 sustituyentes, el ejemplo típico es el metano. Luego podemos tener uno que tiene un par electrónico libre y uno que tiene 2 pares electrónicos libres, este y este. Y esto me va a dar un tetraedro con ángulos menores de 109 grados. ¿Por qué menores y no porque no 109 grados? Porque se considera que el tamaño de un par electrónico es relativamente grande, más o menos como un átomo de cloro. Entonces, este es el caso del agua. Si yo veo el agua, tiene un hidrógeno y un hidrógeno. Tengo aquí un par electrónico y otro par electrónico. ¿Sí? Entonces tengo aquí un par electrónico que me estorba y otro par electrónico que me estorba. Y de esta manera vamos a poder hacer vamos a contar los pares electrónicos como especies activamente estéricas, es decir, que tienen un efecto sobre la geometría de las moléculas. Y en este sentido, lo que hacemos es que podemos tener muchas geometrías, y las geometrías de la naturaleza en química son estas: la lineal, la trigonal plana, la tetraédrica, la bipirámide trigonal y la octaédrica. Y ahorita lo vamos a ver mejor en otra cosa. Déjenme ir acá y les voy a compartir otra pantalla, ¿sale? Profe, en el ejercicio anterior que pintó, no recuerdo cuál era la molécula, pero los enlaces dobles cuentan como un solo par de electrones, ¿verdad? No, los enlaces dobles, a ver, vamos a hacerlo nuevamente, ¿sale? Déjenme regresar donde estaba. Es que estoy abriendo otra cosa simultáneamente, denme un segundo. Y están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, el caso anterior habíamos puesto el SO2. Y luego había un par de electrones aquí, uno aquí y otro aquí, ¿sí? Para electrones. Entonces, para la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, yo lo que tengo que ver es cuántos sustituyentes tiene. Aquí tiene un sustituyente, aquí tiene otro sustituyente y aquí tiene otro sustituyente. Los enlaces dobles son fundamentales para completar el octeto. Aquí hay 2, 4, a ver, déjenme cambiarles Aquí hay 2 electrones en este enlace. Aquí otros 2 electrones, llevan 4, 2 y 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces completan los oxígenos sus octetos, ¿sí? Es muy claro que no
todas las cosas en la teoría del octeto de Lewis van a cumplir el octeto. A mí una cosa que me parece terrible es que a veces nos salimos de la prepa o de química general pensando que la teoría del octeto de Lewis es la más maravillosa. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al análogo de nitrógeno. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno en su capa de valencia? Está en el grupo 15, entonces tiene 5. Entonces, no tiene un par de electrones, tiene un solo electrón. ¿Sí? Y esta cosa es el NO2. El NO2 es un gas que ustedes están respirando a diario, desafortunadamente, porque es parte de la contaminación atmosférica producida por los coches y la luz del sol. Es un contaminante muy normal, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México. Y lo que yo tengo aquí es que pues este compuesto jamás va a poder cumplir la regla del octeto de Lewis, por una sencilla razón, porque tiene número impar de electrones y se está juntando con un número par de electrones. Entonces un par y un impar nunca van a sumar 8. Entonces el nitrógeno no cumple con la regla del octeto de Lewis, no cumple. ¿Y aquí el azufre cumple? Pues no, tiene un par de electrones de más, tampoco cumple con la regla del octeto de Lewis. La regla del octeto de Lewis lo que me dice es para la mayor parte de los átomos, y los oxígenos sí cumplen con la regla del octeto. Y normalmente se refiere a los más electronegativos, que son los oxígenos en este caso, y cumplen con la regla del octeto de Lewis. Pero no siempre se cumple. Para empezar, el CO2 cumple con la regla del octeto los 3 átomos, pero ya el nitrógeno y el azufre, que son los siguientes elementos en el periodo, no cumplen con la regla del octeto de Lewis, porque tienen un exceso de electrones para el átomo central, no para los oxígenos. Pero sí es muy, muy importante porque nos pueden ayudar a identificar cuántos pares electrónicos libres tiene. Y en este caso nos dice que el SO2 tiene un par electrónico libre, que es lo que nos interesa. Los pares electrónicos involucrados en el enlace cuentan para la estabilidad de la molécula, el octeto de Lewis, pero no cuentan como estéricamente. Un enlace sencillo, un enlace doble, un enlace triple va a estorbar lo mismo, porque lo que estorban son los sustituyentes, no los enlaces. ¿Sí? ¿Más o menos respondí tu pregunta? Sí, y entonces, ¿qué geometría molecular tendría? Vamos a hacerla. Entonces vamos a ver aquí, el azufre tiene un sustituyente aquí y tenemos otro sustituyente que sería el oxígeno aquí, otro sustituyente que sería el oxígeno aquí. Entonces, ¿cuántos sustituyentes tiene? 3. 3. Entonces sería trigonal. Ojo, ahorita vamos a ver con un programita que podemos definir la estructura en función de los electrones o en función de los átomos. Si yo nomás veo los átomos, que es lo más normal, yo lo que hago es que el par de electrones en la realidad no lo veo. Entonces, esta molécula tiene una geometría angular. Entonces, puedo definir dos geometrías, depende de lo que esté hablando. Esté hablando de electrones o esté hablando de átomos solamente. Pero la geometría al final, la molécula va a ser igual, nada más que como lo hablé yo. Para eso, déjenme empezar con el programita que les quería compartir. Es más, aquí debe estar, New Share. Vamos a compartirla. Y Entonces, nos vamos en programita, ¿ya lo están viendo? Profesor. Sí. Y en realidad esto es bien importante, ¿por qué? Porque las estructuras de las moléculas son tridimensionales y muchas de las propiedades que vamos a ver dependen de la estructura tridimensional. No nada más dependen de la fórmula. A veces en algunas carreras, los químicos nos gusta más ese tipo de cosas. Los QFBs más o menos, los de alimentos ya menos, los de ingenieros nada y los de metalurgia tampoco. Pero es importante. ¿Por qué? Porque pues, los de ingeniería metalurgia no es porque no les pone, es una cuestión pragmática. La gente de metalurgia, la gente de alimentos, la gente de ingeniería química, pues se dedica a ver otras cosas. Entonces muchas veces agarran a las moléculas como especies con fórmula o con nombre, no con una estructura. Y la estructura a veces es muy importante. Y no siempre consideran la estructura. En este caso sí vamos a considerar la estructura. Entonces para eso nos metemos a un programita que pueden ver en la red. Aquí esta es de la Universidad de Colorado. Y dice, pues aquí tengo lo que estaba diciendo. Vamos a quitarle enlaces. Si yo tengo un átomo solo, pues ahí está. Si yo le pongo un sustituyente, pues fuerzas por fuerza siempre va a ser lineal, ¿no?
Y yo puedo tener dos, la geometría de la molécula y la geometría electrónica. En ambos casos me dice aquí abajo que es lineal. ¿Lo están viendo? Sí, todo se ve bien. Sí. Y cuando le ponemos un tercer sustituyente a este átomo central, fíjense, va a ser lineal. Si yo le trato de mover la molécula, es decir, cambiar el ángulo, vamos a mostrar los ángulos para que se vean, ¿sí? Ahí están los ángulos. Vean, si yo le trato de torcer, empieza a haber repulsión. Y lo que sucede es que, y repulsión aquí, lo que sucede es que la molécula va a tender siempre a 180. Ahora, el caso del SO2 era este caso. Este es el caso del CO2, dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono tiene 4 electrones, el carbono en su capa de valencia, y comparte 2 electrones con cada oxígeno. Se forma un enlace doble, por lo tanto, en cada enlace hay 2 electrones. Tengo 2, 4, 6, 8. O sea, cumplen su octeto todos. Pero cuando yo no tengo pares electrónicos libres. Pero cuando yo lo convierto en azufre, el azufre sí tiene un par electrónico adicional. Y ese par electrónico es el que está aquí. ¿Sale? Entonces hace que el ángulo, hay una repulsión entre el par electrónico y los átomos, lo alcanzan a ver, para darme una molécula angular o curvada. Aquí le llaman doble, está en Estados Unidos, entonces le llaman molécula doblada, ¿no? Normalmente en México no le llamamos doblada, le llamamos angular. Pero cuando ya considero a los electrones, ¿qué quiere decir considerar a los electrones? Considera a los pares electrónicos libres y a los átomos. Tengo un átomo, 2 átomos y un par electrónico libre, en total 3 sustituyentes, y esos 3 sustituyentes me dan una geometría trigonal plana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lo muevo, pues miren, se fijan. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo esta? 3 sustituyentes y un par electrónico libre. Fíjese, ¿cómo es la molécula? Si yo considero los electrones, es tetraédrica, porque tengo 4 sustituyentes. Un sustituyente, el par electrónico, y 3 átomos reales. ¿Cuál es el ejemplo de esta molécula? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esta molécula? NH3, ¿no? No te escuché. NH3. El NH3, el amoníaco, ¿sí? 3 hidrógenos y un par electrónico libre. El nitrógeno comparte un electrón con cada uno de los hidrógenos, para dar total de 6 electrones compartidos en enlaces, y un par electrónico libre, ya son sus 5 electrones, más los 3 de los hidrógenos, ya son un octeto completo, pero tiene un par electrónico libre. De esta manera, el nitrógeno no es una molécula trigonal plana. Como vean la diferencia, una trigonal plana sería esta. Normalmente se le llama trigonal, y luego los químicos, decir trigonal es decir un triángulo, y un triángulo siempre es plano. Pero los químicos hacen en la insistencia de decir trigonal plana para diferenciarlo de esto. De que esto pues, también puede formar un triángulo, pero no es plano, ¿sí? Entonces, en realidad, si yo considero los 4 sustituyentes, es decir, toda la geometría electrónica, es un tetraedro. Si nada más considero las moléculas, es decir, los puros átomos sustituyentes, es una trigonal, que es una pirámide trigonal ahí, ¿no? Es una pirámide trigonal, ya no es un triángulo plano. Entonces, tiene una geometría diferente. Y esto hace que el amoníaco, al tener este par electrónico libre, tenga propiedades diferentes que si no tuviera ese par electrónico libre. Para empezar, sus propiedades ácido-base, que eso lo veremos más adelante. Y segundo, tiene una cosa que se llama momento dipolar. Y ese momento dipolar suele ser muy, muy importante. ¿Sale? Entonces, déjenme ver. Moléculas reales, ¿sale? Aquí hay moléculas reales. Y fíjense, aquí tenemos el agua. Entonces, el agua, vamos a poner nuevamente a activar geometría, y mostrar ángulos. Un ángulo ideal en un tetraedro, porque si consideramos a los electrones es un tetraedro esto, es 109.5 grados, 109 grados. Y si nosotros vemos aquí el esto es 104.5. Es menor. ¿Por qué es menor? Pues porque los pares electrónicos libres son más grandes que los hidrógenos y estorban más. Si nosotros nos vamos al CO2, el CO2 es la que les había puesto antes, pues no tiene pares electrónicos libres, entonces es una molécula lineal, porque no hay nada que le estorbe a los lados al carbón. Pero si nos vamos al SO2, que era el otro ejemplo que estábamos viendo, fíjense.
tiene un ángulo de 119 grados. ¿Sí? Este par electrónico es muy importante desde el punto de vista estérico. Ahora nos vamos a una molécula más exótica, el fluoruro de xenón 2. ¿Sale? Y aquí tengo un xenón que tiene 2 fluoruros, pero el xenón tiene 8 electrones en su capa de valencia, es un gas noble. Entonces, obviamente, nunca va a cumplir el octeto si forma compuestos. Lo importante aquí no es el cumplir el octeto, saber cuántos pares electrónicos tiene libre. Y entonces yo puedo distinguir aquí dos cosas. Si yo considero a los pares electrónicos como sustituyentes, tengo una bipirámide trigonal. ¿Por qué una bipirámide trigonal? Porque esto es un triángulo, y si yo pongo una línea en la parte central, es un triángulo, y si yo pongo una línea de los átomos de flúor hacia cada uno de los pares electrónicos libres, va a formar una pirámide trigonal por arriba y otra pirámide trigonal por abajo. ¿Por qué no pongo el flúor aquí a 90 grados? Por una sencilla razón. Los pares electrónicos libres tienen mucho volumen y normalmente son mucho más grandes que un flúor. Entonces van a estar a 120 grados uno del otro. Fíjense, cada par electrónico libre está a 120 grados uno con respecto al otro y los flúors están a 180 grados. Pero cada par electrónico está a 90 grados con respecto a un flúor. ¿Sí? Entonces, lo que me dice la teoría de repulsión de pares electrónicos, vamos a ver el modelo, pues, y el real, pues, es igual, ¿no? Es que los pares electrónicos tienen mucha repulsión entre ellos porque son muy voluminosos. Entonces van a colocar a 120 grados. Y no los coloco a 90 porque hay menor repulsión con el flúor que con el par electrónico libre y por eso puedo poner un flúor a 90 grados. ¿Sí? El ángulo entre flúor y par electrónico son 90 grados. Si me van siguiendo, si tienen dudas o no lo ven, me lo dicen. Cuando yo pongo otra molécula trigonal, una trigonal plana, pues es el trifluoruro de boro, que esta molécula es muy, muy común, es una de las grandes moléculas en la historia de la química porque ha ayudado a entender muchas cosas. Pues tiene 3 sustituyentes y como el boro no tiene más electrones más que 3 en su capa de valencia, pues este pobrecito que no tiene más electrones libres, pues no puede tener pares electrónicos estéricos. Cuando yo pongo esta molécula, el trifluoruro de cloro, fíjense, el cloro tiene 2 pares electrónicos libres. Entonces yo tengo una bipirámide trigonal nuevamente. Si yo quito si yo nada más considero los átomos, va a tener una forma de una forma de T, ¿sí? Si yo nada más considero los flúors. Pero no tendría esa forma de T si no tuviera estos 2 pares electrónicos libres. El amoníaco, que ya estuvimos viendo, que fue el ejemplo que les decía, pues aquí está ya con como les decía, el amoníaco ya tiene un ángulo real de 107.8 grados y este par electrónico libre pues es importante estéricamente. El metano, todo el mundo conoce el metano es un gas, ¿sí? Es un gas de efecto invernadero. ¿Quién es el mayor productor de metano en la atmósfera? Pregunta de examen. ¿Las vacas? Las vacas, muy bien. ¿Quién contestó las vacas que no alcancé a ver? Jimena Aguilar. Jimena, muy bien, las vacas. ¿Y por qué las vacas son el mayor productor? Pues supongo que por todo lo que comen y porque están como más a la intemperie. Más que por estar más a la intemperie. Porque hay muchas vacas en el mundo. ¿Y por qué hay muchas vacas en el mundo? Por la sencilla razón de que nuestra dieta ha cambiado. Nuestra dieta hace 2 o 3 siglos era muy diferente a la de nuestra dieta hace 2 siglos era muy diferente, es muy diferente a la dieta hace 1000 años. Hace 1000 años comíamos más verduras, legumbres, semillas y de todo que comer carne. Conforme se fue industrializando la vida, la carne fue una industria y nos gustó mucho la carne, pero nuestro cuerpo evolucionó para comer mucha carne y el planeta evolucionó para que hubiera menos carne. Son consumidores, si se acuerdan de su primaria o su prepa, los consumidores primarios son los consumidores terciarios, que son los grandes depredadores,
pues, se comen a las vacas. Nosotros seríamos como los que nos comemos a las vacas. Pues debe haber pocos y resulta que pues, somos muchos. Hay muchos millones de humanos. Nos comemos muchas vacas y tenemos que producir un montón de vacas. Y con tantas vacas producidas se produce mucho metano. La solución a este planeta, según los expertos, mucho para el efecto invernadero, mucho para la solución de las enfermedades humanas, es bajar la población de humanos y no solo eso, cambiar nuestros hábitos alimenticios, comer menos carne, no dejar de comer carne, la carne es muy buena, pero comer 1 o 2 veces a la semana carne en lugar de comer todos los días carne. Eso es lo que ha hecho que tengamos un problema de efecto invernadero muy severo en el planeta y que haya mucho metano. Y este es un gas. Y ustedes van a tratar de explicar al final de esta clase por qué este es un gas. ¿Sale? Vamos a ver el otro, siguiendo con los halógenos de xenón, los halogenuros de xenón, perdón, halogenuros. Fíjense que tiene 4 flúors. Los flúors pueden estar a 90 grados, fíjense, están a 90. Y los pares electrónicos libres están a 180, ¿sí? Están a 180 porque estorban más los pares electrónicos libres. Y yo no los pongo mezclados a 90 y a 180. ¿Sí? De esta manera es un cuadrado. También le gusta a los químicos decir que es plano porque a veces los cuadrados se deforman un poquito y si se deforman un poquito tienen otras propiedades. Si yo deformo un cuadrado, entonces cuando es perfectamente plano, pues hay que decirlo. Pero si yo considero a todos los sustituyentes, tiene 6 sustituyentes y es un octaedro. El octaedro es una de las figuras geométricas que más nos gustan. El BRF5, fíjense, es una pirámide cuadrada, es decir, tiene una base cuadrada la pirámide y tiene un átomo de flúor a 180 del par electrónico, y si considero todos los sustituyentes un octaedro, porque un octaedro real se ve como esto. ¿Sí? Es un octaedro. El símbolo de cuando ustedes ven química orgánica, siempre ponen un tetraedro o un hexágono, ¿no? Por el benceno. Y cuando ven química inorgánica, lo que deberían de ver es un octaedro, porque pues, es la geometría más típica en química inorgánica, una de las representativas. No todo es octaédrico, pero hay muchas cosas que son octaédricas. Si yo veo una bipirámide trigonal perfecta, el fósforo tiene 5 electrones en su capa de valencia, comparte un electrón con cada uno de los flúors, y lo que forma es una molécula que no tiene pares electrónicos libres y por lo tanto es una bipirámide trigonal. Es decir, en la bipirámide trigonal tenemos 2 tipos de átomos, los átomos que están a 180 grados y los átomos que están a 120 grados. Los que están a 120 grados, que son los que están en el triángulo, están a 90 de los otros. ¿Lo ven? A 90. Y si lo ven así, a 120. Y estos 2 átomos, y están a 180. ¿Sí se llega a ver con el programita? Sí, se ve un poco. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, al parecer ninguno, profesor. Bueno, pues vamos a seguirle. Entonces vamos a recapitular aquí. Si se fijan, estamos viendo la teoría de repulsión de pares electrónicos muy rápido, pero es sencilla. Entonces, número 1, lo que tienen que saber hacer en la teoría de repulsión de pares electrónicos es ver cuántos elementos, cuántos tienen y cuántos pares electrónicos libres tienen aquí. Entonces, identificar átomos reales y átomos y pares electrónicos libres. Y esta tablita les dice qué geometría van a tomar. Un tetraedro puede estar formado por 4 sustituyentes reales, 4 átomos, por 3 sustituyentes reales y por 2 sustituyentes reales, pero con sus respectivos pares electrónicos. En el caso de pues 1 y en este caso 2 como el agua. Si consideramos nomás la parte electrónica, todas son tetraédricas. Pero si consideramos los átomos reales, esta va a ser una pirámide trigonal, y va a ser una molécula angular. Del mismo modo, la bipirámide trigonal tiene 2 juegos de átomos, los que están en el centro, los que están a 120 grados, estos se llaman ecuatoriales, y los que están arriba y abajo se llaman axiales. Y pueden ser tanto átomos reales como pares electrónicos libres, que ya vimos algunos ejemplos con el programita, ¿sale? Y el octaedro, pues lo mismo.
Puedo tener, por ejemplo, este es el del difluoruro de xenón, que puede tener hasta 4 pares electrónicos libres. ¿Sale? Bueno, vamos a seguirle. Teniendo en cuenta que las moléculas pueden tener geometría, vamos a ver ahora la polaridad de los enlaces. Si yo pongo una molécula, por ejemplo, este es el cloro, ClCl, la densidad electrónica, si yo, es un cálculo hecho con un programa que hace mecánica cuántica, y lo que me pinta es cómo está la densidad electrónica, cómo están los electrones alrededor de los átomos. Y lo que me pinta es que yo tengo que la densidad es simétrica. Fíjense, esta distribución es totalmente simétrica. Esto hace que no haya más electrones de un lado que de otro. En cambio, cuando yo cambio al cloro, uno de los cloros, por un hidrógeno, que es este caso, aquí tengo un hidrógeno, aquí tengo un hidrógeno, lo que estoy viendo es que el cloro es más electronegativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la densidad electrónica se vaya hacia el cloro, porque recuerden que la electronegatividad es la capacidad de atraer los electrones en un enlace, o atraer electrones en general. Y esos electrones los atrae el cloro. Pero lo que no se nos debe de olvidar es que en el centro hay núcleos positivos. Núcleos positivos. La carga de los núcleos está contrarrestada por los electrones que están alrededor. Pero si yo tengo más densidad electrónica en cerca del átomo de cloro, lo que sucede es que me va a generar una densidad puesta con esta letra griega negativa en el cloro y una densidad positiva. ¿Por qué? En el hidrógeno. Porque los núcleos positivos ahora no van a estar contrarrestada la carga de la misma manera. Va a haber un exceso de cargas en el cloro y un defecto de cargas en el hidrógeno. Y eso hace que haya una diferencia de densidad electrónica. Por lo tanto, esta zona de aquí va a tener más electrones, una densidad negativa, y eso va a generar lo que conocemos como un dipolo, que es una diferencia de densidad electrónica en el espacio. Entonces, simplemente este programa me pone el dipolo que está poniendo aquí. Y lo vemos como una flecha. Esta flecha es un vector, y un vector, como buen vector, tiene varias características. Dirección, magnitud y sentido. Entonces, yo puedo poner un vector en este sentido, un vector así. Estos dos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero diferente magnitud. Estos vectores tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero diferente sentido. Y este vector, con respecto a este otro vector, tienen misma dirección, magnitud y sentido. ¿Sí? Entonces, son propiedades muy importantes para definir. ¿Por qué? Porque lo único que me está diciendo un vector de momento dipolar es dónde está la densidad electrónica mayormente acumulada en la molécula. Entonces, por esa misma definición, las moléculas que tengan una nube electrónica totalmente simétrica con respecto a los átomos, es decir, con respecto a los núcleos, van a ser moléculas que tengan un momento dipolar permanente igual a cero. Momento dipolar permanente igual a cero. Y aquí empezamos a ver ese tipo de cosas que lo va a complementar Caterina. ¿Y de qué depende? Pues depende de la electronegatividad. O sea, es decir, los átomos más electronegativos van a atraer más fuertemente a los electrones que los menos electronegativos. ¿Sale? Ya lo saben ustedes. De esta manera yo puedo definir la polaridad de cada enlace. Si yo defino la polaridad de un enlace covalente, que es 100% simétrico, la diferencia de electronegatividad es 316 menos 316 es igual a 0. Entonces, eso es 100% covalente, es decir, no es un enlace polar. Cuando yo combino el cloruro de hidrógeno con el hidrógeno, me da una diferencia de electronegatividad de Pauling de 1.06. Eso quiere decir que es un enlace covalente polar. Si yo lo que hago es dibujar la carga, la densidad electrónica y cómo están con los colores, cómo está orientada la carga, contra más verde, contra más amarillo aquí va a estar mayor densidad electrónica, o contra más azul, más positivo, contra más se vaya al rojo, es más negativo,
pues esto tiene, pues, más o menos negativo. Aquí está medio rojito y aquí está medio azulito. Lo azulito recuerden que es positivo y lo amarillito negativo. Entonces, pero ya cuando tomo un átomo, cuando la diferencia electronegativa es muy grande, que es el litio y el cloro, más bien aquí está el cloro, lo dije al revés, y el litio, la diferencia electronegativa es muy grande. Y hemos visto que según Linus Pauling, cuando la delta G es mayor de 1.7, es muy probable que la molécula sea iónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón ahora ya se lo agandalló el cloro y va a tener una carga nuclear, una carga total negativa, el cloro. Y si el litio perdió el electrón, va a tener una carga total positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que se forman iones. La forma del cálculo teórico me dice ya está totalmente rojo, ya no es amarillito ni naranja, ya no es una densidad, ya tiene carga negativa formal, negativa aquí y positiva acá. Fíjense, en el litio no hay una densidad electrónica en este lado. ¿Por qué no hay una densidad electrónica? Por el simple hecho de que no es positivo y se chupó toda la densidad electrónica el cloro. ¿Cómo lo vemos? Esta molécula no tiene momento dipolar permanente. Esta molécula sí tiene momento dipolar permanente, aquí está dibujado, y esta molécula no tiene momento dipolar permanente, lo que tiene es una diferencia de cargas, lo cual es más grande en cuestión de interacciones. Recapitulando esto, dice, en el cloro los electrones están compartidos igualmente en los dos átomos, enlaces covalente polar. En el HCl, el átomo de cloro tiene mayor electronegatividad que el átomo de hidrógeno y los electrones no están compartidos igualmente. El átomo de cloro atrae más densidad electrónica que el átomo de hidrógeno y por lo tanto se va a formar un dipolo, ¿dónde tengo el mouse? Aquí está. Es decir, el cloro y el hidrógeno se forma una densidad positiva y se forma una densidad negativa. Y en este caso, en el de cloro y litio, el cloro se queda con el electrón y el litio pierde su electrón y se vuelve positivo. Estos son los casos extremos. Entonces, se fijan, el enlace químico es 1. Dependiendo los participantes, podemos tener diferentes extremos. De que se comparta a que se agandalle. ¿Sale? Aquí está vuelto un poquito más dibujado, más grande. Por eso podemos representar el momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolo? Es la interacción resultante entre dos cargas puntuales separadas a una distancia r. Se representa así. El momento dipolar lo vamos a representar por la letra nu y es la carga por una cierta distancia. El momento dipolo se determina experimentalmente ¿cómo? Pues midiendo el cambio respecto a la temperatura de la capacidad de dos placas cargadas entre las cuales se pone una sustancia cualquiera. Si yo pongo una sustancia frente a un campo eléctrico, esta va a reaccionar. Y el ejemplo más bonito y más común que yo los invito a que hagan es el siguiente. Ay, déjenme ver. Ay, déjenme irme al... Es que creo que tengo un video, déjenme ponérselos porque creo que vale la pena verlo. Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no tengo? Vamos a analizar el caso del agua. El caso del agua, yo veo que la densidad electrónica del oxígeno es más grande y por lo tanto, al ser más grande, hay atrae a los electrones. Entonces, yo por cada uno de los enlaces puedo poner una densidad electrónica, un vector de densidad electrónica. La densidad electrónica apunta hacia el átomo más electronegativo. Por definición, la cabeza de la flecha es la parte negativa y la cola de la flecha es la parte positiva. De tal manera que yo puedo sumar estos dos vectores y me da un vector resultante. Este vector resultante, aquí, es el momento dipolar del agua. Entonces yo puedo ver el agua, un chorro de agua como el que estamos viendo aquí, como un montón de moléculas de agua que están moviéndose. Pero cuando yo le pongo una carga eléctrica, esa carga eléctrica
se me va a atraer a las moléculas de agua. Y entonces va a haber una atracción neta real. Déjenme salirme de aquí. A ver, sí, esa. Vean, ya viene el chorro de la molécula de agua. Cuando yo le acerco un peine que está cargado electrostáticamente, los dipolos se atraen y el chorro de la molécula de agua se mueve. Al moverse el chorro de la molécula de agua, eso quiere decir que hay una atracción entre la carga real que tiene el peine, que es una carga electrostática negativa, y las moléculas se orientan a ese sentido. Entonces, un experimento que ya habíamos hecho tan sencillo, pues no es mal que el resultado de una suma parcial de vectores de densidad electrónica para dar un momento dipolar total, y ese momento dipolar total orienta todas las moléculas de agua para que cuando hay una carga eléctrica, estas se pueden atraer. Ya había dicho que las colas de los vectores del momento dipolar, o es decir, los hidrógenos en este caso, están más positivos, entonces atrae por la carga positiva, se orientan de esta manera, haciendo que... ¿Por qué no se pone otra vez? Oh. Permítame. Ahí está. Haciendo que cuando el peine que está cargado electrostáticamente se atraiga, que es negativo, y los protones del agua se van a orientar en ese sentido, y es tan fuerte esta fuerza que puede mover el agua, la masa total del chorro del agua. Entonces, un experimento bien, me encanta este experimento porque es tan simple, tan bonito y que lo podemos hacer en cualquier lado, y eso nos dice que hay momentos dipolares. Y si nosotros metemos el dedo a la molécula, al chorro del agua, ¿quién me puede decir si da toques o no da toques? Pues no da toques, ¿verdad? No, No, pero quién sabe por qué. Si daría toques si tuviera cargas eléctricas, pero no da toques. Entonces, si meten una corriente eléctrica donde hay un flujo de electrones, sí va a dar toques. Metan un cable y luego metan el dedo a una cubeta con agua y luego metan la mano y van a ver que sí les da toques. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Así, en el caso del HCl, el valor experimental es del momento dipolar es 3.45 culómetro. Y como es un número muy pequeño, por decir al menos 30, conviene crear una unidad apropiada, y la unidad para medir momento dipolar es el dBi, que es pues lo que están viendo en el momento dipolar es la carga, pero de un electrón, ¿no? O de la densidad electrónica, pues las cargas son muy pequeñas, de una molécula, entonces hay que multiplicarlo por el número de Avogadro, etcétera. Entonces hay una conversión y podemos definir lo que es un dBi, y el dBi no es más que simplificarlo de esta manera. En unidades dBi, el momento dipolar de la molécula del HCl es 1.35. El momento dipolar de dos cargas unitarias contrarias a una distancia de 100 picómetros vale esto. El momento dipolar ya de dos cargas unitarias vale esto. Es decir, si se fijan, es como la cuarta parte de una carga formal que interacciona con otra carga formal en magnitud. Y esto es muy importante. Los científicos se diferencian de los cocineros. ¿En qué se diferencia la química de la química de alimentos de la cocina, de la gastronomía o de un cordón bleu? ¿Quién me puede decir? no se puede la copera. En química de alimentos no se puede chupar la copera. Se te oyó entrecortado, va de nuevo. No, solo era un simple chiste de que en química de alimentos no se puede chupar la cuchara, y en gastronomía sí. Sí, es bueno. Pero una de las cuestiones importantes en química de alimentos que diferencia de gastronomía es, pues, para empezar, los químicos de alimentos les gustan los alimentos igual que a los gastrónomos, pero la diferencia es que los químicos de alimentos ven el porqué de las cosas y entienden el porqué de las cosas y cuantifican. Y en la gastronomía para mí es más difícil que la química de alimentos si se toma en serio, porque la gastronomía es un arte, y es un arte basado en la experiencia. Le echan una pizca de sal, le echan un poco de canela, un poco de cardamomo, y entonces le va a dar un toque no sé qué. Para mí eso de un poco es absolutamente aberrante. ¿Por qué? Porque como científico yo quisiera medirlo, porque si no, no me dice nada. Por eso es para mí tan difícil la cocina, ¿no? Porque no tenemos cuantificación. En cambio, un científico sí cuantifica. Y esto es muy importante, ver la diferencia entre este y este,
lo que me está diciendo es que un dipolo grandecito como es el del HCl es como casi una quinta parte lo que sería una diferencia de cargas. Entonces ya puedo cuantificar y ver qué tanto es tantito, y eso es importante en ciencias. ¿Cómo calculamos el momento dipolar? Para calcular aproximadamente el valor del momento dipolar de una molécula se resuelve la siguiente ecuación. El momento dipolar hay que ver la diferencia de electronegatividades misteriosamente. Por lo tanto, si yo veo la diferencia entre este y este, me da más o menos 1.8 device. Difiere un poquito del valor experimental que era 1.0 algo anterior, pero se parece mucho. Entonces, el cálculo de la diferencia de electronegatividades, por eso se hizo así los device, porque coincide muy bien con los momentos dipolares calculados con la electronegatividad. Si yo tengo un caso extremo, el caso de la molécula de fluoruro de cesio, que es totalmente iónica, que sería la molécula más iónica que conocemos, tengo una diferencia de electronegatividad de 3.2. ¿Sí? Entonces sería 3.2 device. Pero bueno, ahí ya cambia el asunto. Entonces, cuando tenemos la barrera de delta de electronegatividad de 1.7 aproximadamente, ya vimos que hay muchos casos patológicos, pues en ese sentido, la diferencia de electronegatividad es es lo que cambia todo, ¿no? Ya esto de calcular el momento dipolar, pues no tiene sentido porque ya son moléculas iónicas. Porcentaje de carácter iónico, pues lo podemos calcular más o menos en este mismo sentido. Aquí les voy a dejar unos problemillas para que lo hagan, ¿sale? Y esto es lo que nos decía Pauli en esta gráfica, ya se los había puesto en algún otro momento, y es la diferencia de electronegatividad, cómo va cambiando y el carácter iónico. Y cuando es 1.7 es un criterio un poco empírico para decir que cuando yo tengo un porcentaje de carácter iónico de alrededor del 50%, ya se vuelve iónica la molécula. Obviamente hay un cacho aquí importante, hay moléculas que parecen totalmente covalentes, aún teniendo una diferencia electronegativa un poquito más grande que el 1.7. Y es que pues es una aproximación. Si se fijan, la diferencia de electronegatividad es una medida experimental y es una medida que sacó de la manga Linus Pauling. Entonces no es tan fácil de ver, ¿sale? O sea, es muy útil, pero no es una ley absoluta, es lo que quiero decir. Vamos a tener que aprender a hacer las sumas vectoriales y ver si una molécula y ver esto. Pero eso lo vamos a ver con esta Caterine. ¿Sí? Que es, a partir de aquí, si ya sabemos nosotros la geometría de una molécula, ya vamos a poder empezar a ver cuáles moléculas son polares y cuáles moléculas no son polares, ¿vale? Cuáles moléculas van a ser iónicas, cuáles moléculas no van a ser iónicas, cuáles moléculas pueden ser sólidos a temperatura ambiente y cuáles moléculas pueden ser gases a temperatura ambiente. Y es muy importante. Y es la parte de ¿cómo se llama? La geometría de las moléculas, las interacciones entre moléculas, las interacciones intermoleculares. Y Caterine nos va a hablar de eso. ¿Andas por ahí, Caterine? ¿Quieres empezar o qué hacemos? ¿O vemos ejercicios y la próxima clase? Pues si quieres, ya tienes compartido lo que quieras. Vamos a empezar a ver fuerzas intermoleculares, porque me interesa que aterricen estas cosas mejor con ejemplos y con ejercicios, que cuando acabe Caterina, entre hoy y la próxima clase, vamos a empezar a ver muchos ejercicios al respecto. Es la mejor manera de aprender con ejercicios y de que nuestras ideas queden claras. Bueno, pues yo me callo y empieza Caterina. Listo. Pues buenos días a todos. Voy a apagar mi cámara para que no haya interferencia con el internet. Pues como le dijo el doctor, vamos a tocar el tema de fuerzas intermoleculares. Él ya les dio pues como una visión general de algunas cosas que necesitamos para poder entender fuerzas intermoleculares, como el momento dipolar y el enlace covalente polar y no polar, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares se engloban dentro de lo que se conoce como interacciones químicas. Perdón, ¿sí estaban viendo la presentación? Sí, todo se ve bien. Ok. Entonces,
dentro de las interacciones químicas, pues el doctor ya les mostró algunas de ellas, que son los enlaces covalentes, tanto polar no polar como los iónicos, y otro tipo de interacciones químicas se conocen como fuerzas intermoleculares, y vamos a ver qué las diferencia con lo que ya les mencionó el doctor. Esperemos que pase mi presentación. Entonces, una pregunta que nos vamos a resolver en esta presentación es ¿qué determina si una sustancia es líquida, sólida o gas? ¿Sí? Entonces, de entrada, la diferencia, o cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, se refiere precisamente a la interacción que se da entre moléculas, ¿sí? Porque cuando yo hablo de un enlace covalente o un enlace, por ejemplo, iónico, hablamos de una fuerza intramolecular, es decir, dentro de la molécula. En cambio, las fuerzas intermoleculares es la que se da entre moléculas. Aquí les pongo el ejemplo del agua y vemos que cuando hablamos del enlace hidrógeno-oxígeno, ese es un tipo de interacción intramolecular, es decir, un enlace dentro, obviamente que está dentro de la molécula, pero las intermoleculares es esa atracción o esa interacción que se da entre moléculas, por eso se llama intermoleculares. La magnitud de las fuerzas intermoleculares son generalmente más débiles que los enlaces iónicos o covalentes. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan una repercusión importante en las propiedades de las moléculas. Ya lo vamos a ver. Aquí vemos el caso de la molécula del cloruro de hidrógeno. Ya saben que en este caso pues es un enlace entre el hidrógeno y el cloro. Y, por ejemplo, si yo quiero romper ese enlace, que ya vimos que es un enlace covalente polar entre el hidrógeno y el cloro, la energía que yo requiero es de 431 kilojoules por mol para romper ese enlace. En cambio, si yo quiero romper esa interacción que se está dando entre las dos moléculas de cloruro de hidrógeno, que es una atracción intermolecular, yo solo necesito 16 kilojoules para poder separar esas dos moléculas. Entonces, como les mencioné, en magnitud son más débiles que un enlace covalente, por ejemplo, un enlace iónico, pero tiene una repercusión bastante fuerte en sus propiedades. Y aquí les muestro cómo repercuten en sus propiedades físicas. En el caso de los sólidos, por ejemplo, que sería aquí en el estado sólido, pues hace que las moléculas estén muy juntas, o sea, y eso a temperatura ambiente significa que se están atrayendo muy fuertemente entre ellas. Entonces, por eso les confiere un estado de la materia en estado sólido. En el caso del líquido, ya ven que ellas, si bien están juntas, no están tanto como en el caso del estado sólido. Eso quiere decir de que la atracción no es tan fuerte comparada con el estado sólido, ¿no? Todo esto, pues hablando obviamente a temperatura ambiente. Y en el caso de los gases, pues no hay una atracción entre ellas, por eso está libremente, ¿no? Entonces, fíjense que esas fuerzas intermoleculares, esa capacidad de atraerse entre moléculas, se ve reflejada en los estados de la materia. ¿Y cómo puedo yo medir esas fuerzas intermoleculares o cómo lo veo reflejado? Pues en esos delta H de vaporización, de fusión y de sublimación. Es decir, si yo estoy comparando, por ejemplo, tres sólidos que tienen características similares a nivel molecular y sus puntos de fusión son muy diferentes, que ya lo vamos a ver un poco más adelante desmenuzado, quiere decir de que hay más o menos atracción entre las moléculas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del líquido, si yo quiero pasar una sustancia del estado líquido al estado gaseoso, yo no voy a cambiar las fuerzas intramoleculares, es decir, los enlaces que están componiendo dicha molécula. Lo que yo quiero es separarlas, ¿cierto? Porque en la medida en que yo separe estas moléculas en el estado líquido, yo voy a lograr tenerlas lo suficientemente separadas para que pasen al estado gaseoso. Entonces, si están muy juntas, si esa atracción es muy fuerte, pues yo voy a requerir mucha más energía para romper esa fuerza intermolecular y pasarla a un estado gaseoso. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o algún comentario? No, profesor. Va, entonces, las fuerzas intermoleculares las podemos englobar en dos grandes grupos, como clasificarlas, ¿no? Por un lado tenemos las fuerzas ion-dipolo, que ya las vamos a ver viendo una por una, no se preocupen. Y por otro tenemos un grupo grande que se conocen como las fuerzas de Van der Waals, donde tenemos diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Tenemos las dipolo-dipolo, donde están los famosos puentes de hidrógeno. Tenemos los dipolo, dipolo inducido y las fuerzas de dispersión, también conocidas como fuerzas de Londo o también técnicamente conocidas como dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares de acuerdo al orden de magnitud, es decir, de las más fuertes a las más débiles, ¿vale? Ténganlo en cuenta.
Entonces empezamos con las fuerzas ion-dipolo. Entonces, como su nombre lo dice, es una interacción entre un ion y un dipolo. Ya el doctor les explicó qué es un dipolo, ¿sí? Recuerden que para que una molécula tenga un dipolo, pues tiene que haber una parte positiva y una parte negativa, y en química los conocemos como moléculas polares, ¿sí? Cuando una molécula es polar, va a tener un dipolo permanente, ¿no? Que es diferente a un dipolo instantáneo o un dipolo inducido, ¿no? Las moléculas polares se caracterizan por eso, por tener un dipolo permanente. Como el doctor les mencionó, pues aquí tenemos la molécula del agua, que como hay una diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, pues se genera un dipolo permanente. Siempre va a tener esa parte negativa y esa parte positiva. Entonces, si el agua, por ejemplo, que es una molécula polar, interacciona con un ion, en este caso, pues un cation, o con un anión, por ejemplo, pues que vamos a ver que la parte negativa de ese dipolo va a interactuar con el cation y la parte positiva del dipolo pues va a interaccionar con el anión, ¿sí? Yo creo que hasta ahí todos tienen claro esa parte, ¿no? Entonces, las fuerzas ion-dipolo es de las más fuertes dentro de las fuerzas intermoleculares y se da precisamente entre un ion y una molécula polar. La magnitud de esta atracción pues, va a aumentar dependiendo de la carga del ion y del momento dipolar de esa molécula polar. Recuerden de la ley de Coulomb, ¿no? Que esa fuerza de atracción pues va de acuerdo a las cargas, ¿no? Entonces, entre mayor sea esa carga, pues mayor va a ser la atracción, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, pues. No. Aquí les pongo muy rápidamente qué es lo que sucede cuando agregamos el cloruro de sodio en agua, ¿no? Que es algo que, una pregunta que también surge en la práctica de laboratorio, ¿no? Porque si un enlace iónico al ser tan fuerte, sí logra disolverse en el agua, ¿no? Que en magnitud pues es más débil, ¿no? Entonces aquí vemos cómo pues a medida que el agua o los cristales del cloruro de sodio comienzan a interaccionar con el agua, pues las moléculas de agua van atrapando, dependiendo de si es cation o anión, por diferentes partes de la molécula del agua a esos iones que están compuestos del cloruro de sodio, ¿sí? Aquí muy rápidamente quiero mostrarles eso. Entonces, esa es la típica interacción fuerza ion-dipolo, ¿sí? Ahora tenemos en magnitud, que son las fuerzas dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo, bueno, como lo ven ahí, en su nombre lo dice, pues se va a dar entre dos moléculas polares. Aunque yo no ponga dipolo permanente, llévense eso, ¿no? Si no dice dipolo instantáneo, si dice dipolo, quiere decir que es un dipolo permanente. Y recordemos que los dipolos permanentes solo los vemos en moléculas polares. Entonces, cuando dos moléculas polares interaccionan, pues hablamos de fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Entonces, igualmente, ¿no? La intensidad entre estas atracciones, pues depende de la carga de esos dipolos. Puedo tener dos moléculas polares, pero unas pueden estar siendo atraídas más fuertemente porque tienen un momento dipolar mayor, como el doctor les mencionó, ¿no? O sea, no todas las moléculas polares tienen la misma magnitud de momento dipolar. Entonces, entre mayor sea ese momento dipolar, pues mayor va a ser esa atracción entre ellas. Entonces aquí les pongo otro ejemplo de una molécula polar que es la acetona. Cuando interacciona con otra acetona, pues depende por dónde interacciona, pues va a haber esa atracción, ¿no? En el caso de la acetona que está en estado líquido, pues las moléculas están en más libertad, ¿no? Entonces, como en la medida que se vayan moviendo, pues van interaccionando cuando se encuentran esas cargas opuestas, ¿no? Y aquí les pongo otros casos de moléculas polares. Aquí tenemos, por ejemplo, el clorometano o tenemos el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Que son moléculas polares, por lo cual la interacción que se va a dar entre ellas, ya sea si yo tengo, por ejemplo, la acetona interaccionando con el cloruro de metano, pues vamos a tener un tipo de interacción dipolo-dipolo, o entre ellas mismas, al ser ambas dipolos permanentes, pues la atracción va a ser dipolo-dipolo, ¿sí? Entonces miramos qué efecto tienen específicamente estas interacciones dipolo-dipolo en el punto de ebullición. Aquí les pongo una gráfica de punto de ebullición versus el peso molecular. Les presento dos grupos. El grupo, por ejemplo, del carbono, si se dan cuenta en la tabla periódica tenemos carbono, abajo silicio, germanio y estaño, ¿sí? Como vemos, obviamente, si comparamos estos hidruros, si podemos llamarlos así, estos hidruros de
de estaño, germanio, silicio, carbono, vemos que a medida que aumenta el peso molecular, pues aumenta el punto de ebullición, y es algo que nos enseñan mucho, sobre todo en química orgánica, que a medida que aumenta ese peso molecular, pues esperamos que el punto de ebullición aumente, ¿sí? Ahora miremos el grupo del oxígeno. Si se dan cuenta, en la tabla periódica tenemos oxígeno, abajo tenemos azufre, abajo selenio y abajo telurio. Podemos esperar la misma tendencia, ¿verdad? O sea, a medida que aumente el peso molecular de estos compuestos que los estoy comparando, pues aumenta el punto de ebullición. Y aquí nos damos cuenta que no ocurre eso, ¿sí? Nosotros esperaríamos que el agua, al ser el del menor peso molecular, tuviera un punto de ebullición mucho más bajo, así como en el caso del grupo del carbono. Pero vemos que no ocurre esto. De hecho, el agua es el que mayor punto de ebullición tiene comparada con sus congéneres, ¿sí? ¿Y por qué se debe esto? Porque es la anormalidad en este tipo de compuestos. Porque si comparamos en la molécula del agua, si vemos las diferencias de electronegatividad, se fijan, todos tienen hidrógeno, ¿sí? Lo que estamos cambiando es el oxígeno, azufre, selenio, telurio. Si se dan cuenta, el que mayor electronegatividad tiene de todos estos cuatro, del grupo del oxígeno, es el oxígeno, tiene una electronegatividad de 3.4. Entonces la diferencia de electronegatividad con el hidrógeno es bastante alta, por lo que hace que la molécula del agua sea muy polar. Este enlace sea muy polar, y en su totalidad, junto con su geometría, hace que la molécula del agua sea muy polar comparada con los demás. Si se fijan, si yo comparo hidrógeno con azufre, la diferencia de electronegatividad es 0.4, o sea, es muy baja, no hace que sea el enlace lo suficientemente polar para compararse con este. Entonces, en el caso del agua, a diferencia de todos los demás, el agua sí es una molécula polar, por lo cual tiene un dipolo permanente, lo que hace que haya una mayor atracción entre las moléculas de agua, y por eso la molécula del agua sea más difícil de separar unas entre otras para llevarla a un estado gaseoso, ¿sí? Ya vamos a ver qué tipo de interacción es la que se está dando entre las moléculas de estos otros que efectivamente no son dipolo-dipolo, ¿sí? Recuerden que les estoy mostrando de mayor a menor magnitud las fuerzas intermoleculares, y hasta ahora solo hemos visto ion dipolo, que estas no se engloban porque no son iones y no son dipolos permanentes, y en este caso solo estamos viendo las dipolo-dipolo, que son las que se dan entre las moléculas de agua. Entonces, por eso la molécula del agua, a pesar de tener un peso molecular bajo, y miren, comparativo con la del metano, tiene un punto de ebullición bastante alta. ¿Por qué? Porque la molécula del agua es un dipolo permanente, las interacciones entre las moléculas de agua es lo suficientemente fuertes para que yo requiera más energía para romper esa interacción y poderlo pasar a un estado gaseoso, ¿sí? Entonces, en este caso específico, cuando yo tengo un elemento muy electronegativo unido al hidrógeno, como en este caso es el oxígeno, yo lo que hablo es de puentes de hidrógeno, específicamente en este caso. No sé si hasta ahí tengan una pregunta, si les quedó claro. No va todo bien. Sí, sí, pena, ¿no? Si no les quedó claro, no tengo problema en repetir. ¿Sí? Entonces, recuerden, en el caso específico que yo hablo de un elemento muy electronegativo unido al hidrógeno, yo voy a decir que este tipo de interacción que se dan entre esas moléculas con esos grupos funcionales específicamente se denotan como puentes de hidrógeno. Y no solamente se dan en la molécula del agua, y no solamente cuando haya oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que quiero que les quede claro. Para que se den puentes de hidrógeno, como les dije, tiene que ser un elemento muy electronegativo, como puede ser el nitrógeno, el oxígeno, el flúor o el cloro, unido al hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos elementos, al ser muy electronegativos y unirlos al hidrógeno, que tiene una electronegatividad baja, pues va a hacer que siempre este enlace sea muy polar. Entonces, al hacer ese enlace muy polar, yo voy a tener puentes de hidrógeno que se engloban dentro de los dipolo-dipolo, ¿sí? Entonces aquí les pongo varios ejemplos de enlaces que pueden ser muy polares y que por ende tienden a formar puentes de hidrógeno, o sea, una interacción dipolo-dipolo, como es en el caso del nitrógeno-hidrógeno, el flúor-hidrógeno, hidrógeno-oxígeno, ¿sí? Y eso también lo vemos aquí en la molécula del amoníaco, o sucede exactamente lo mismo que con la molécula del agua.
En este caso, el nitrógeno también es mucho más electronegativo comparado con sus congéneros de fósforo, ¿sí? Y los demás del grupo, lo que hace que tenga un punto de ebullición más alto comparado con los demás, ¿sí? Precisamente por eso, por esa capacidad de formar puentes de hidrógeno, por esa interacción fuerte que se entre el dipolo y el dipolo. Entonces, esos puentes de hidrógeno, o sea, esas interacciones dipolo-dipolo, hace que aumenten los puntos de ebullición, que aumente la viscosidad y que afecta significativamente la organización conformacional de las moléculas, especialmente cuando hablamos de moléculas de interés biológico, que es como el ejemplo que les pongo aquí. Las moléculas o las hebras de ADN precisamente se mantienen unidas por esos puentes de hidrógeno. Recordemos que la molécula de ADN tiene esos grupos o estas bases nitrogenadas que se caracterizan por tener estos grupos nitrógeno-hidrógeno de ambos lados, por lo cual se da esa interacción dipolo-dipolo que específicamente en este caso se llaman puentes de hidrógeno, lo cual hace que la molécula de ADN o sus hebras de ADN pues se mantengan unidas, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Si no, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. Y si tiene alguna duda, pues continuamos la siguiente clase. Ya casi son las 10. ¿Ninguna pregunta entonces? No, todo bien. No. Ok, igual ahorita les subo la presentación para que la revisen y si tienen alguna duda, pues nos comentan la siguiente clase. ¿Vale? Sí, gracias. Sí. No sé si el doctor quiera o Antonio. Bueno, pues miren, ya estamos en tiempo, vamos a dejarlo aquí. Vayan madurando esto, vayan pensándolo y el miércoles vamos a hacer varios ejercicios y vamos a empezar a ver aplicación de estos conceptos, ¿sale? Eso es bien importante. Entonces vamos a hacer varios ejercicios, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios en grupo para que aterricen estos conceptos. Porque muchas veces trasladar todo este choro teórico a cosas aplicadas a veces no es fácil. Y la gente se puede confundir mucho en esta parte. Entonces me gustaría mucho la próxima clase. Mientras vayan sacando sus dudas estos de aquí al miércoles, ¿sale? Pues si no hay alguna petición, alguna cosa más, pues lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos el miércoles, ¿sale? Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Gracias, profesor.